Vale, ya está. Bueno, pues vamos a empezar con la parte del tema 1, que se llama del mito a la razón. ¿Yo qué voy a hacer? Lo digo para que vosotros tengáis un poco claro cómo vamos a explicar. Yo no voy a ir punto por punto del libro, ¿vale? Sino que yo voy a explicar qué es un mito, ¿vale? Para que lo entendáis bien y ya luego vosotros, con esos conocimientos, tenéis capacidad para ir aprendiendo o ser por vosotros mismos, leer el libro y entender de qué estamos hablando, ¿vale? Pero el concepto de mito. ¿Quién me dice que es un mito? Estoy seguro que alguien lo sabe. Más o menos, más o menos. ¿Vale? Tú, por ejemplo, ¿qué es un mito? Sí. Un mito es algo como una historia Sí. que no es cierta, que es antigua y no se sabe si es cierta o no. Vale. Es una historia, vamos a poner también narración. Una historia o una narración, ¿vale? ¿Qué características tiene el mito? ¿Alguien conoce algún mito? El mito de Prometeo, el mito de, yo qué sé, de, por ejemplo, el rapto de Helena, o el mito de la caja de Pandora, o el mito de Ícaro, que es bastante conocido, ¿no? Que va volando y se le derriten las alas, ¿vale? Bueno, o yo qué sé, voy a contar el de Prometeo, por ejemplo, que es muy conocido. Bueno, Prometeo se supone que es un titán, que es una especie de dios, ¿vale? Que quería mucho a los hombres, ¿vale? Y entonces cogió, y para que los hombres no estuvieran tan mal, le robó a Zeus el fuego y se lo enseñó a los hombres, se lo regaló. Zeus se enfadó y castigó a Prometeo, pues colgándolo de una roca donde venían buitres y le comía el hígado. Vivo, ¿no? Estaba atado, le comía el hígado. Cuando terminaba de comerse el hígado, el buitre, y estaba ya saciado, digamos, a Prometeo le volvía a crecer el hígado y venía otro buitre y volvía a comérselo, ¿no? Como un castigo eterno, que nunca terminaba, ¿no? Imaginaros el dolor de que un buitre te devore el hígado y cuando ya se la comido, menos mal, ya ha terminado. Te sale otra vez el hígado y viene otro buitre y te lo come, ¿no? Así eternamente. Bueno, pues eso es un mito. ¿Qué está explicando ese mito? El origen del fuego. Está explicando cómo el fuego llega a los hombres. El descubrimiento del fuego, ¿vale? Como los griegos no tenían conocimiento real de cómo se descubrió el fuego, ¿no? Hoy sabemos que lo descubrió el Homo erectus hace muchos años, porque la teoría de la evolución y la arqueología lo ha demostrado, pero los griegos no tenían ni idea. ¿Cómo explicaban que el fuego hubiera llegado al hombre? Pues por ese mito de Prometeo, ¿vale? O, por ejemplo, ¿cómo explicaban el rayo? Pues el rayo era la cólera de Zeus. Zeus está enfadado, el padre de todos los dioses, y en su enfado con los hombres lanza un rayo, ¿vale? En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que ellos no saben explicar qué es el rayo. Pensaban que es difícil. O sea que incluso nosotros, si tuvierais vosotros que explicarle a alguien qué es un rayo, probablemente os costaría trabajo, ¿no? Y hay electricidad, sí, pero ¿por qué? Pues, como no somos meteorólogos, pues nos cuesta trabajo explicarlo. Digo, pues se acumula electricidad y forma un rayo. Sí, pero ¿por qué se acumula? ¿Dónde está esa electricidad? ¿Qué hace que se desencadene unas veces sí y otras veces no? No es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, pues ellos lo explicaban, para ellos todavía más difícil. Entonces, es una historia o una narración fantástica, esto sería lo más importante, fantástica en el sentido de que no es racional, no es absolutamente irracional, no es absolutamente absurda, pero no es racional en el sentido en que lo es la ciencia o la filosofía. Es una historia
o narración fantástica, ¿vale? Que explica un hecho de la naturaleza Un mito es una narración fantástica que explica un hecho de la naturaleza que el hombre en ese momento no sabe explicar de otra forma. Un mito, por ejemplo, es el origen del hombre en el cristianismo, ¿no? ¿Cómo surgió el hombre? Pues Dios cogió barro, lo mezcló, le dio forma y después le sopló y le echó el aliento de vida, ¿no? ¿Qué está explicando ese mito? Porque eso es un mito. Pues el origen del hombre. ¿Vale? Entonces, hay muchísimos mitos. Hay un diccionario de mitos, yo lo tengo en casa. El mito de Prometeo, el Eco, por ejemplo, otro mito bastante famoso. ¿Cómo explican los griegos el Eco? Vas a un precipicio, gritas y te devuelve tu voz. Eso es una cosa muy extraña, ¿no? Si no tienes la teoría del sonido, como ondas y demás, ¿cómo explica eso? Pues para ello lo explicaban con una ninfa, la ninfa Eco, se llama así, por eso el Eco se llama Eco, que por amor se tiró por un barranco, se suicidó, y entonces cuando tú gritas al barranco y te devuelve la voz, es la ninfa Eco la que está hablando, ¿no? El mito de la sirena, por ejemplo, de Ulises. Hay muchísimos mitos, muchos son muy bonitos, ¿vale? Pero en general todos los mitos tienen la misma función, explicar un hecho de la realidad que no se sabe explicar de otra forma, ¿vale? Yo recuerdo, todas las culturas tienen mitos, ¿eh? Te vas a las culturas actuales primitivas de América del Sur, por ejemplo, del Amazonas, y te van a explicar de forma mítica el origen del mundo, el origen del hombre, ¿vale? O a las culturas primitivas que aún existen en Australia, por ejemplo, y también tienen mitos para explicar la realidad, o en Indonesia. Yo recuerdo una que es conocida, que es una tribu de Indonesia, que le explicaba a un antropólogo el origen del universo, ¿no? Y le decía que el universo era una tortuga, ¿vale? Una tortuga. Y el antropólogo le preguntaba, si el universo es una tortuga, nosotros estamos aquí, ¿no? ¿Quién hay debajo de la tortuga? ¿O quién sostiene la tortuga, no? Una pregunta racional. ¿Y cómo respondía el lenguaje mítico esa cultura? Pues decía, pues ¿qué va a haber? Pues otra tortuga. ¿Veis la diferencia entre el lenguaje racional y el lenguaje mítico? El antropólogo utiliza el racional. Si hay una tortuga y hay el universo, ¿qué sostiene a la tortuga, no? Pregunta filosófica racional. Respuesta mítica, otra tortuga, quiero decir, no hay ninguna complicación, ¿vale? Es una respuesta fantástica, ¿no? Pero para esos pueblos es correcta, ¿no? ¿Vale? Venga, ahora una pregunta así un poco particular. ¿Nosotros utilizamos mitos hoy en día? ¿Tú qué crees? Sí. ¿Se te ocurre alguno? Están más disimulados. Sí, no son tan evidentes, pero seguimos utilizando mitos para cosas que no acabamos de entender o que, por ejemplo, el horóscopo. Todos los horóscopos es un mito, el lenguaje mítico. Capricornio son de tal forma porque Eso es una historia, una narración fantástica, porque no es racional, para explicar un hecho de la naturaleza que no entendemos. ¿Cuál? La personalidad. ¿Vale? Lo explicamos con mitos. Dentro de 300 años, cuando a lo mejor alguien, un antropólogo o lo que sea, lea una revista y vea los horóscopos, pues va a decir,
esta gente, fíjate, todavía tenían ese pensamiento irracional y creían en cosas fantásticas, ¿no? O daban explicaciones fantásticas a cosas que no acababan de entender. Y hay más, hay más mitos. Muchos tienen que ver incluso con la publicidad o el comercio, ¿vale? Digamos que la gente que tiene que vender productos va mucho a esos residuos míticos que tenemos. No sé, el anuncio de BMW, ¿no? Ese que dice BMW y no te dice nada, solo dice, sale un coche y dice, ¿te gusta conducir? ¿No? ¿Qué está haciendo? Está trabajando más en lenguaje irracional que racional. No te está diciendo, cómprate un BMW porque el motor que lleva es de no sé cuántos caballos y mejor, sino que está yendo a la idea mítica que tenemos de que BMW es una gran marca. Y no necesita explicar nada. Solamente con decir, ¿te gusta conducir? Ya está, ¿no? Conducir, BMW, conducir. Entonces, está apelando a ese lenguaje mítico. No es racional, sino a los sentimientos, a las emociones, ¿vale? Todavía eso se usa mucho. O Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, la chispa de la vida. No te explica de qué está hecho, ni qué va a hacer en tu cuerpo, ni nada, sino simplemente va a la emoción. Está trabajando aquí, en lo irracional, no en lo racional, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito el libro cómo viene, ¿vale? ¿Queda claro lo que es un mito? ¿Por qué vamos a ver, o por qué es necesario ver qué es un mito? Porque hay un momento en que surge la filosofía, y la filosofía es distinta al mito, ¿vale? Sí, al principio todo es mito. Nos tenemos que situar en Grecia, ¿vale? En Grecia, más o menos en el año 2500 antes de Cristo, ¿vale? Más o menos. Antes de esto, ¿hay cultura griega? Sí. La cultura griega se origina más o menos en el 5000 antes de Cristo, por ahí, la Grecia antigua, ¿vale? Antes de esto, todo es mito. Y los griegos explican el mundo mediante los mitos. ¿Qué mitos? Pues sobre todo Homero y Hesíodo. Son dos figuras, se supone que históricas, y que existieron, que escribieron o recogieron por escrito todos los mitos griegos, ¿vale? Homero escribió la Odisea y la Ilíada, y Hesíodo la Teogonía, ¿vale? En la Odisea, ¿qué cuenta Homero? Pues cuenta el viaje de Ulises. Eso sí lo habéis oído, ¿no? Por lo menos, más o menos, cuando yo era pequeño había unos dibujitos en la tele de Ulises. Y entonces, pues, la mayoría de los niños conocíamos la historia porque veíamos esos dibujitos, ¿vale? ¿Qué te cuenta la Odisea? La Odisea es una obra fantástica porque es la primera, no sé cómo decirlo, la primera casi novela de la historia. Lo que cuenta es el viaje de Ulises, ¿vale? Castigado por los dioses, el viaje de Ulises para regresar a su casa a Ítaca, ¿vale? Donde está su mujer Penélope y su hijo Telémaco. Entonces los dioses lo castigan por una ofensa y entonces va viajando por todo el universo conocido en esa época para regresar a Ítaca. Y los dioses no paran de hacerle jugarretas, ¿vale? Lo intentan engañar con las sirenas, con los cíclopes, que se lo coman los cíclopes, convierten a su tripulación en cerdos, se hacen un montón de cosas míticas. Tiene que superar la prueba esa de la esfinge, que atravesar eso sale después del Señor de los Anillos, no sé si la habéis visto. El Señor de los Anillos tienen que pasar, con la compañía del anillo, los que quieren destruir el anillo tienen que pasar por unas esfinges. Eso está cogido de la Odisea, ¿vale? Entonces todas esas pruebas las tiene que superar Ulises para conseguir regresar a Ítaca con su mujer, ¿vale? Mientras
hay un montón de ciudadanos de Ítaca, ricos, influyentes, que están intentando ligarse a su mujer. O sea, que él va como de viaje y mientras le están intentando quitar a la mujer. Y la mujer, para engañar a esos pretendientes y esperar a que llegue Ulises, pues se dedica a coser y a descoser una ropa que ella dice que cuando acabe de terminarla, pues ya renunciará a esperar a Ulises y se casará con quien sea. Pero durante el día la hace y durante la noche la deshace. ¿Vale? Entonces, es un poco la trampa que hace para esperar a Ulises. Ulises, cuando llega, se carga a todos los pretendientes. Llega a la casa y una imagen muy sangrienta, ¿no? Mata a todos los pretendientes. ¿Vale? Pues esa historia, ¿qué es lo que está haciendo? Pues te está contando los dioses, cómo existen, qué relación existe entre el hombre y los dioses, qué tipo de seres han creado los dioses. Te está explicando la geografía de Grecia. Pues Ulises llegó a la isla de Lesbos, donde había un gigante que no sé qué tal, ¿no? Y entonces lo que está explicando es también la geografía griega, ¿vale? Las distintas lenguas. La Ilíada es la guerra de Troya. ¿Habéis visto la película Troya? Cuenta la guerra de Troya, ¿vale? El soberano de Troya ha raptado a Helena. Y los aqueos, que son los griegos, atacan Troya para recuperar a su reina, ¿vale? A Helena de Troya. Y bueno, pues como Troya está muy bien fortificada y tal, hacen un caballo de madera, el caballo de Troya, se meten dentro y como regalo, se lo ofrecen de regalo y el soberano de Troya lo acepta, mete el caballo dentro y por la noche abren el caballo los griegos que están dentro y salen con las espadas y matan a los troyanos y así conquistan Troya. ¿Qué te está contando el mito de la Ilíada? Bueno, está contando un poco la historia de Grecia, cómo Grecia se convierte en una potencia. ¿Cómo lo ejemplifica? Pues destruyendo troyitas, ¿no? Te está contando cómo los griegos ganan por la inteligencia, no por la fuerza. Entonces te está contando, pues está intentando explicar por qué Grecia se convierte en una potencia filosófica, cultural, etcétera. ¿Cómo lo hace? Como diciendo que los griegos son más inteligentes que otros pueblos que se basan solo en la lucha y tal, ¿no? Y te cuenta la historia de Aquiles, de Héctor, son historias muy bonitas, ¿vale? Y te cuenta un poquito, pues, habla, por ejemplo, de las relaciones sexuales, explica la homosexualidad en ese mito. Pues Aquiles tiene un amante que se llama Patroclo, y cuando matan a Aquiles, pues Patroclo se intenta suicidar. Entonces, ¿qué te está explicando? Pues que es posible el amor entre dos hombres, no solo la sexualidad, que eso en Grecia era muy común, sino incluso el amor, ¿no? Entonces, son mitos muy interesantes y que explican muchas cosas del ser humano, ¿no? ¿Vale? Y luego la teogonía de Siodo lo que hace es explicar el origen de los dioses. Teo significa Dios en griego y gonía, origen, ¿no? Nacimiento. Entonces ahí lo que te explica es muy parecido al Génesis cristiano, ¿vale? Empieza diciendo, en un principio era Nix, la noche, y la noche se dio la vuelta sobre sí misma y creó cosmos. Cosmos creó, entonces te va explicando cómo van surgiendo uno a uno los dioses, y esos dioses cada uno pues tiene una naturaleza y tal, ¿no? Es muy, muy, muy parecido al Génesis. En el Génesis empieza, y en un principio era la nada, y dijo Dios, hágase la luz, ¿no? Y la luz se hizo. Y el primer día hizo los animales del bosque, tal, bueno. Pues esto es lo mismo, pero para los griegos, que los griegos no creían en un único Dios, sino en muchos, ¿vale? Todo esto es lo que había aquí, o antes, digamos, ¿no? ¿Vale? Pero en un momento determinado, hace 2500 años, ¿vale?
hay un señor que a lo mejor lo conocéis por matemáticas, el señor Tales de Mileto, ¿vale? Que vivía en Mileto, una ciudad griega, pero que está en la actual Turquía, Asia, que en vez de decir que el universo viene de la lucha de Zeus con los titanes, no sé qué, tal, que hoy dice, no, el universo proviene del agua. Todo es agua. ¿Vale? Y dice esa frase que parece una chorrada, a vista desde hoy en día nos parece un poco chorra, pero que es un paso de la humanidad enorme, enorme, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque por primera vez en la historia un hombre da una explicación física del origen del universo, ¿vale? Y no metafísica, o divina, o teológica, sino por primera vez una explicación científica, ¿vale? Que es verdad que luego las demostraciones que da no son concluyentes, pero por primera vez no dice el cosmos es Júpiter, o perdón, Zeus, ¿no? Que estamos en Grecia, no en Roma, Zeus, que cogió una bola, la moldeó, sino que por primera vez dice el universo es agua. ¿Agua? Sí, todo es agua. Y el agua se mezcla, se comprime, se disuelve y crea los distintos cuerpos. Y la tierra es agua, muy prensada. Y el agua es agua suelta. Y el aire es agua muy suelta. ¿Vale? Sí, por primera vez da una explicación científica, filosófica, del origen del universo. A nuestros ojos se ve un poco burda, ¿no? Simple, pero si lo pensáis no es tan simple, ¿eh? Quiero decir que lo que te está diciendo es, hay un único elemento del universo y si está más comprimido forma unos cuerpos y si está menos comprimido otros cuerpos. En realidad es una aplicación bastante buena para los medios con los que contaba el hombre, que era su cabeza y ya está. No tenía instrumentos, ¿vale? Entonces esto es un salto muy grande, entre explicar las cosas de forma fantástica a explicarlas ya de forma racional, con razones, ¿vale? A un mito es absurdo pedirle razones, ¿vale? Es absurdo preguntarle por qué Neptuno lleva un tridente y no una lanza. Pues porque es así, ¿vale? ¿Y por qué Neptuno es el dios de las aguas y no es, por ejemplo, Hades, que es el dios de los infiernos? ¿Por qué es así? ¿Vale? No hay explicación racional, pero esto sí. De hecho, a Tales le preguntaron que por qué hay agua y él respondió que porque el agua está en todas partes, porque los seres vivos se originan en el agua, ¿vale? Los griegos ya se moría una embarazada, la abrían y miraban qué había dentro y veían los fetos y veían que el feto flotaba en agua. La vida proviene del agua y veían que si tú dejabas un charco o un recipiente con agua, al cabo del tiempo salían bichitos del agua. La vida viene del agua. Sí, son explicaciones científicas ya casi, ¿vale? Entonces, él da esta explicación. Después vinieron en la misma ciudad este hombre fue maestro de otro y este fue maestro de otro. No maestro como
somos nosotros hoy en día un maestro aquí en clase, porque entonces no había ese tipo de escuelas, sino que este fue discípulo de este. Y se conocieron, Tales lo formó, ¿vale? Y Anaxímenes dijo, no, el universo no está hecho de agua, está hecho de aire. ¿Vale? Y este aprendió de esto y dijo, no, ni de agua ni de aire. ¿Vale? Vino uno y dijo, de aire. ¿Por qué de aire? Pues porque consideraba que el aire era un elemento más dinámico que el agua, ¿vale? Y luego vino otro y dijo, no, ni agua ni aire. Y se inventó una palabra. Esta palabra no existía. Se la inventó y dijo, el mundo está hecho de apeirón, una palabra griega que significa de algo indeterminado. Sí, no es ni agua ni es aire, es algo que yo no te puedo decir lo que es, pero que tiene la capacidad de adquirir muchas formas. Parece un retraso, pero no. Esto es un avance muy grande. ¿Por qué? Porque él te está diciendo, no es ni agua ni aire, pero hay algo debajo de todas las cosas que tiene la capacidad de adquirir muchas formas. Si lo pensáis, hoy en día podríamos sustituir la palabra apeirón por la palabra átomo y nos damos cuenta que no estaba tan equivocado. ¿Vale? Si en vez de apeirón hubiera usado la palabra átomo, que es una palabra griega que significa indivisible, ¿vale? Indivisible, pues nos daríamos cuenta que este hombre para los hace 2500 años no andaba tan equivocado, porque digo, la realidad está hecha de unas cosas muy pequeñas que no son ni agua ni aire. No es nada de lo que nosotros vemos, porque es más pequeño, pero tiene capacidad de adquirir cualquier forma. ¿Vale? Pues eso está muy lejos de estos dioses, de tal. Esto ya es filosofía. ¿Veis el avance? ¿Vale? Filosofía. Tú a este le puedes preguntar, le puedes decir, bueno, ¿y el apeirón cómo se transforma en una silla? Y él te dirá, porque se unen muchos, está comprimido, ya no te hablará de los dioses, ¿no? Te dará respuestas científicas o filosóficas, más bien, ¿vale? Esto es mito, esto es filosofía, ¿vale? A esta gente se les conoce como los primeros filósofos, ¿vale? Los primeros de todos, los más antiguos, ¿vale? Vale, esto que yo he explicado en la página 6 del libro, ¿eh? ¿Vale? Con eso podéis entender bien esta parte. Voy a borrar un momentito. ¿Puedo, verdad? Voy a hacer una pequeña tabla.
Vale, yo creo que esto es suficiente, ¿vale? La diferencia estaría a un lado, fantástico. Arbitrario, ¿sabéis qué significa? A ver, tú por ejemplo, ¿sabes lo que significa arbitrario? ¿Alguien se lo puede decir? Si por ejemplo yo digo la frase, voy a poner las notas de la asignatura de forma arbitraria. ¿Qué entendéis por eso? Que se puede cambiar. Pero voy a poner así, arbitrario. Sí. Ahora uno, a otro, sin ningún criterio. ¿Vale? Entonces, el mito es el pensamiento no racional o arbitrario. Es decir, yo puedo decir ahora que si tú ofendes al Dios, el Dios te va a destruir, pero en el siguiente mito puedo poner un personaje que ofende al Dios y que el Dios se lo toma a broma. Sí. No hay una razón y por tanto es imposible predecir. Uno puede decir, si yo tiro esta tiza, va a caer, ¿vale? Porque unas veces va a caer y otras veces no. Es totalmente arbitrario, ¿vale? Pues el mito es arbitrario. Entonces los hombres no pueden planificar, porque no saben el comportamiento de los dioses, de la naturaleza, porque es irracional, ¿vale? El mito es no racional o arbitrario, ¿vale? Personificación de la fuerza de la naturaleza. Eso quiere decir que la fuerza de la naturaleza se convierte en personas, es lo mismo. ¿Qué es el rayo? Zeus. ¿Qué es el eco? Ninfa. ¿Qué es, no sé, la locura? Pues el dios Mania. La primera palabra manía. El dios Mania se ha metido en ti y tú tienes la locura. Entonces, la fuerza de la naturaleza se personifica, se convierte en personajes. ¿Vale? Es muy literario, muy literario. La filosofía, pensamiento racional. ¿Vale? Explicación causal. Es decir, hay una causa, hay un efecto. No es arbitrario. Si tú descubres la causa, descubres el efecto. ¿Vale? ¿Por qué cae la tiza? Por la fuerza de gravedad. Causa, efecto, caída del cuerpo. Es un pensamiento causal. ¿Vale? Aquí no. Aquí la tiza puede caer un día, otro día no. Capricho de los dioses. ¿Vale? No pueden predecir en un mundo así. Eres un juguete de los dioses, como Ulises. Ulises era un juguete de los dioses. Iba, venía, intentaba llegar, le cambiaban las islas, aparecían las sirenas, ¿vale? ¿Sabéis cómo consiguió? Las sirenas se supone que hacían un canto muy bonito y entonces los marineros se tiraban al mar y morían ahogados para escuchar, y aparte eran representadas como bellísimas. Entonces, entre que eran bellísimas y que cantaban con una voz que te embriagaba, pues los marineros se tiraban al mar y morían ahogados. ¿Qué hizo Ulises? ¿Qué hubierais hecho vosotros? Imaginaros que vais en un barco. Exactamente eso. Ulises cogió y se puso tapones, le puso tapones a todos los marineros y marinero a marinero se fueron atando al barco. Él estaba atado al máximo, atado al barco. Entonces cuando las sirenas empezaron a cantar y a insinuarse, ¿no? Pues ellos se golpeaban para liberarse, pero no podían, porque oían menos y además estaban atados. ¿No? ¿Qué es lo que te está diciendo el mito? Te está explicando de una forma muy literaria, muy bonita y tal, pero te está diciendo que hay hombres más inteligentes que otros. Eso es lo que podríamos sacar de ahí, ¿no? Podríamos quitar toda la literatura y decir, ¿qué me está contando? Me está diciendo que Ulises era más inteligente que los demás. Y que la inteligencia es lo que hace que el hombre triunfe. Esa es la lección que está transmitiendo el mito. Pero en vez de hacerlo de forma científica, lo está haciendo literariamente, ¿no? ¿Te explica eso? ¿Vale?
La ciencia no, es causal. Sí. Si tú haces esto, consigues esto. Imaginaros que la ciencia no utilizara ese pensamiento. No podríamos hacer nada. Nada. No podríamos elaborar un alimento. Porque si tú un día, imagínate, si tú mezclas, por ejemplo, agua y sal, y un día la sal se derrite y otro día no, de forma arbitraria, no puedes hacer agua salada. ¿Por qué? Porque unos días se mezcla y otros no. Pero la ciencia dice no. Dice, si tú echas sal en agua, la sal se disuelve, porque la sal es soluble. Y crea el concepto de soluble. ¿Va a pasar unas veces sí y otras veces no? No, va a pasar siempre. Causa, efecto. Si tú pones agua en un cazo y alcanzas los 100 grados, ¿qué va a pasar? Que hierve. ¿Unas veces sí y otras veces no? No, siempre hierve. No es arbitrario, es causal. ¿Vale? Agua y 100 grados, efecto, hierve. Entonces, la filosofía empieza a pensar de esa forma, no de esta. Y ese es el gran avance que hace la humanidad gracias a Grecia. ¿Vale? La explicación causal de la fuerza de la naturaleza. ¿Vale? Esto permite prever y entonces permite pues tomar decisiones. ¿Vale? Como yo hago esto y va a ocurrir esto, pues voy a hacer tal cosa. ¿Vale? Es el pensamiento científico. ¿Vale? Bueno, este sería digamos, el inicio del primer tema, ¿vale? Vamos a borrar aquí, ya quedará muy poco, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Tenéis hora vosotros? 7, bueno, queda un poco. Con esto tenemos toda la primera parte del tema. Evidentemente, tú ahora tienes que leértelo y tienes que profundizar, que ahí viene más profundo, ¿vale? Pero la explicación básica la tenemos, ¿vale? Ahora vamos a ver esta pregunta. ¿Qué es la filosofía? ¿Vale? Esto sale en la página 8, ¿vale? ¿Alguien sabe de dónde el significado de la palabra griega? Filosofía. Vamos a intentar nosotros. ¿Alguien sabe lo que significa Sofía? El nombre de Sofía es un nombre griego. ¿Vale? Sofía significa sabiduría. Si tenéis alguna amiga que se llame Sofía, sabrá, lo más normal que ella lo sepa ella, que su nombre proviene del griego y significa sabiduría. ¿Vale? Conocimiento. Sofía, sabiduría. Sofos, sabio. ¿Vale? Sabio. Y filo, ¿qué significa filo? A ver, ¿conocéis alguna palabra que empiece por filo? Aparte de filosofía. ¿O algo parecido? ¿Cuál? Pedófilo. Lo que pasa es que el pedófilo está al revés. ¿Quién ha dicho pedófilo? Solo que el pedófilo está al revés. Pero vale, porque estaría la palabra al revés. ¿Qué puede significar pedófilo? ¿Qué hace un pedófilo? Abusar de los menores, ¿verdad? Pedo, en español sabemos lo que significa pedo, pero en griego, pedis, ¿vale? Viene de pequeño. Pequeño. Y filo significa amor. Atracción, amor. ¿Qué es un pedófilo? Que siente atracción por los pequeños. ¿Vale? Si filo significa atracción o amor, filosofía, ¿qué es? Amor a la sabiduría.
Y cualquier palabra que contenga la raíz filo, por ejemplo, en desviaciones sexuales hay muchas, ¿vale? Yo estudié filosofía y psicología en la UNED, y en el primer año de psicología se da psicopatología, que es las enfermedades mentales, ¿vale? Entonces, ahí está todo un grupo enorme de enfermedades mentales que tienen que ver con trastornos cerebrales, por decirlo así, y hay una familia enorme que se llaman las perversiones. Las perversiones son las que tienen que ver con la sexualidad, ¿vale? Y hay una enorme y variada familia, os lo puedo asegurar. Entonces, todas las perversiones normalmente se forman con la palabra filo, porque es atracción. Zoofilia, atracción por los animales; pedofilia, atracción por los pequeños; coprofilia, no sé si sabéis lo que copro significa excrementos, pues atracción por los excrementos. En fin, hay todo un enorme gama, os hablo de cientos de enfermedades o de trastornos sexuales que todos llevan la palabra filo, ¿vale? Todos están formados por el objeto o el ser o lo que sea que produce la atracción, acompañado de sustantivo filo que expresa el deseo, ¿no? Pero hay muchos más, por ejemplo, no digo estos son, ¿no? Por ejemplo, demófilo. Esto es un nombre no muy conocido, no muy común, pero yo tengo un amigo que se llama así, Luis Demófilo. Pues demo es pueblo y filo, amor. Pues el amor, el que ama al pueblo, demófilo. Demo, democracia. Aquí viene gracia, poder; demo, pueblo, pues el poder del pueblo, ¿vale? Casi todas esas palabras vienen del griego. Filántropo. ¿Sabéis lo que es un filántropo? ¿Habéis oído esa palabra? Por ejemplo, Bill Gates es un filántropo. O ¿quién más? Hay algunos millonarios de estos que son filántropos. ¿Qué significa? Amante o el que ama, antropo, al hombre. Antropología, estudio del hombre. Un filántropo, el que siente amor por el hombre. Eso se le llama a aquellos que donan millones. Entonces, ha donado miles de millones, es un gran filántropo. Pues siente amor por el hombre en general, ¿vale? Hay muchas palabras que empiezan por filo o terminan en filo. Todas quieren decir que la persona siente amor por lo que va antes o por lo que va después, ¿vale? Pues filosofía significa amor a la sabiduría. Y el filósofo es el sabio que ama el conocimiento, ¿vale? Esta definición es importante que os quedéis con ella, ¿eh? Porque es típica pregunta de examen. Explica en qué sentido la filosofía es amor por la sabiduría. Tiene que explicar por qué, ¿no? Aquí te viene el significado. La palabra sofía significa en griego sabiduría. En la antigua Grecia se llamaba sofos, sabio, a la persona que destacaba por sus conocimientos en un campo, ¿vale? Dice, la primera persona que empleó esta palabra fue Pitágoras, un célebre matemático, ¿eh? Hay una cosa que sí es interesante que os cuente, ¿vale? La diferencia entre filosofía y sofía, ¿vale? Filosofía es amor a la sabiduría. Y en cambio, sofía es solo sabiduría, directamente. Entonces, ¿por qué los filósofos se llamaron filósofos y no sofos? ¿Qué significa sabios? Tiene su explicación, ¿vale? Vamos a ver aquí, filósofo.
La razón es la siguiente. Los filósofos piensan que aman la sabiduría, pero que no son sabios. ¿Por qué? Porque el que es sabio quiere decir que ya tiene la sabiduría, la ha alcanzado. Es sabio. ¿Vale? Pero los filósofos piensan que sienten una gran atracción por la sabiduría, la persiguen, pero nunca acaban de encontrarla. ¿Vale? Aquí podríamos poner la frase esa de Sócrates: solo sé que no sé nada. Que os puse en la prueba, ¿vale? Que algunos acertaron en lo que significa, otros no. Significa, evidentemente, que reconoces tu propia ignorancia. ¿Quiere decir que no sabes absolutamente nada? No. Quiere decir que todo aquello que sé, tengo conciencia de que es provisional, de que podría saber más. ¿Vale? El filósofo es aquel que quiere saber, ama la sabiduría, pero no la alcanza todavía. No la alcanza. ¿Vale? El sofos es aquel que se cree sabio, que piensa que él ya la tiene, entonces ¿para qué la va a alcanzar? ¿Vale? Los filósofos rechazan a los sofos, porque los sofos se creen que ya son sabios. ¿Vale? Por cierto, la otra frase que puse en la prueba, ¿vale? Esa de pienso luego existo. La mayoría de la gente no aceptó lo que quiere decir. Hubo un par de personas que sí, creo. Y hubo uno que lo clavó, que puso exactamente el significado, no sé, no me acuerdo ahora mismo ni de qué bachillerato era, ni quién, ¿vale? Pero mucha gente me puso que eso quiere decir que antes de actuar tienes que pensar lo que vas a hacer y tal. Y no quiere decir eso, ¿vale? Quiere decir que si pienso, quiere decir que existo. Es decir, que soy consciente de mi existencia solo por mi pensamiento. ¿Vale? Es decir, que la prueba de que existo es mi pensamiento. Esto tiene su complejidad, porque lo que quiere decir Descartes es que en realidad podrías no existir, yo podría que mi cuerpo fuera una proyección mental. Es decir, que yo no tuviera cuerpo en realidad, pero lo que no puedo negar es que tengo un pensamiento. Y sé que existo por mi pensamiento, no por mi cuerpo, porque mi cuerpo podría ser una proyección mental. ¿Vale? Hubo quien me puso, quiere decir que sé que existo porque pienso. Si no pensara, no podría saber que existo. Muy bien. Perfecto. ¿Vale? Y es una cosa que tiene que ver con la concepción de la realidad. No es de acción, no es ética. ¿Vale? Bueno, esto es muy importante entenderlo. ¿Vale? La filosofía es el amor por la sabiduría, la atracción. ¿Qué tú sientes atracción? ¿Por qué? ¿Por aquello que ya tienes o por aquello que deseas? ¿Tú qué crees? ¿Lo que ya posees? ¿Te atrae lo que ya posees? Sí. ¿Habéis visto El silencio de los corderos? Hay que verla, película de terror buenísima, la única película de terror que ha ganado 5 Oscars. Es de un asesino en serie, película espectacular. Pues hay un momento en que hay un psiquiatra que está en la cárcel porque es caníbal, ¿vale? Y la inspectora que tiene que averiguar el caso de un asesino en serie que está matando a mujeres jóvenes, pues se reúne con este psicópata que está en la cárcel, es un psiquiatra, pero está en la cárcel por psicópata, y tiene encuentros con él y él le va dando pistas para resolver el asesinato, ¿no? Entonces, hay una escena muy famosa, muy chula, en la que ella está en el barrote de la cárcel, el psicópata al otro lado, y entonces le empieza a preguntar qué puede hacer para coger al asesino, ¿no? Y le dice ella, el psicópata,
La respuesta la tienes delante, solo tienes que pensar. Dice, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Dice, a ver, Clarice se llama a la inspectora. Dice, Clarice, cuando queremos algo, ¿qué es aquello que deseamos? Dice ella, pues, no sé, cosas que vemos en... Dice, no. Dice, deseamos lo que vemos todos los días. Se queda ella pensando, ¿no? Dice, piensa, Clarice, deseamos lo que vemos todos los días. Y entonces ella no entiende bien qué es lo que quiere decir, pero cuando sale de la cárcel se da cuenta de lo que le está diciendo es que el asesino vive muy cerca de la primera víctima. La primera víctima, ¿vale? El momento en que el asesino se convierte en asesino, lo hace porque desea y codicia lo que ve todos los días. ¿Y qué es lo que ve todos los días? A la primera vecina, ¿vale? Entonces hace ese pensamiento y se da cuenta. Pues esto es un poco parecido. ¿Qué es lo que hace el filósofo? Codiciar el conocimiento. Desear aquello que ve, pero no tiene. ¿Vale? Porque si ya lo tuviera, sería un sabio y ya no tendría que buscar conocimiento ninguno. ¿Vale? Ahí es la diferencia, ¿no? Bueno, voy a subir una actividad gratis, ¿vale? Sobre esto.